la victoria de Israel. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fijaos lo que he ido subrayando. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. En el versículo 7 vemos que Josué subió desde Gilgal, ¿no? Él y todo el pueblo de guerra con él y los hombres valientes. Allí vimos que Josué no se demoró en la misión, llegó a ellos de repente. Sin embargo, este texto es muy claro al explicarnos que la victoria es del Señor. Fijaros lo que está subrayado. Fue Dios quien los llenó de consternación. Fue Él quien los siguió por el camino. Él quien los hirió y Él quien arrojó granizo sobre ellos. Es evidente que fueron los israelitas quienes se enfrentaron personalmente, sin embargo, fue Dios quien confundió la mente de sus enemigos, los siguió, los hirió y quien de nuevo hizo otro milagro, arrojar desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Por eso la victoria, más que de Israel, es de Dios. Primera enseñanza de este pasaje. Responsabilidad del hombre. Josué no se demoró en su misión. Él no esperó a que amaneciese, sino que fue a la ciudad caminando toda la noche junto a los suyos. ¿Cuántas veces nos quedamos en casa esperando a que el Señor haga desaparecer los problemas que nos acucian, pero no salimos a pelear, aunque sea en oración, para que el Señor los siga, los hiera y, si es necesario, arroje piedras de granizo sobre ellos, ¿verdad? En Romanos 12, Pablo nos habla de los deberes cristianos y allí se nos dice, entre otras cosas, que en lo que requiere diligencia, y la obra del Señor requiere que seamos diligentes, en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Dios mío, si muchas veces llegamos tarde a las reuniones porque no somos diligentes en lo más sencillo que se nos pide hacer en esta guerra que tenemos por delante, ¿verdad? Que es asistir al culto en donde le damos la gloria a Dios. Primera enseñanza de este pasaje, responsabilidad del hombre. Debemos ser diligentes en la obra que tenemos encomendada. Segunda enseñanza, soberanía de Dios. Sí, Josué no se demoró en la misión y esto provocó sorpresa en sus enemigos, ya que no esperaban una respuesta tan rápida. Para ganar esta guerra que tenemos todos contra nuestro pecado, contra el mundo y Satanás, debemos ser diligentes y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, responsabilidad humana. Pero es, como hemos leído, el Señor quien los sigue, el Señor quien los hiere y el Señor quien arroja granizo sobre ellos, soberanía de Dios. Las dos, responsabilidad del hombre y soberanía de Dios, se combinan en estos versículos y en toda la Biblia para hacer la obra de Dios. Él lo quiere así y es un privilegio que Él lo quiera así. Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios. Tercera enseñanza. Todos hemos sido llamados a pelear. En el versículo 7 vimos que no solo fueron algunos, que fue todo el pueblo de guerra con Josué. Todos hemos sido llamados a la obra y por lo tanto todos tenemos un puesto en la iglesia para hacer lo que tenemos que hacer. Nadie puede presentar excusas para no servir al Señor. A todos se nos han dado dones para poder hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces nos será demandado. ¿De acuerdo? Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios. Y todos hemos sido llamados a pelear. Quinta parte. El milagro de la oración. Entonces Josué habló a Yahvé el día en el que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Este era el valle donde tenía lugar la batalla. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Bien, antes de continuar, y aunque no hemos dejado de ver milagros en este libro, los tres más importantes por su espectacularidad son el paso del río Jordán, la caída de las murallas de la ciudad de Jericó y este en el que el sol y la luna se separaron, así lo dice el texto, para que el ejército de Josué pudiese disponer de más luz para acabar su tarea. ¿Qué pide Josué? ¿Por qué lo pide? ¿A quién se lo pide? ¿Y cómo lo hace? Aquí vemos la oración de un hombre que fue atendida por Dios y cuyo resultado fue que la luz del sol permaneció por más tiempo para tomar el sol. ¿Cuál era el propósito? Para que la obra de Dios se pudiera llevar a cabo. ¿Os dais cuenta siempre los milagros? Siempre enfocados para que la obra de Dios llegue a buen término, no para nuestros propios beneficios. Otra vez, aquí vemos la oración de un hombre que fue atendida por Dios y cuyo resultado fue que la luz del sol permaneció durante más tiempo en el cielo para que el propósito de Dios pudiera llevarse a cabo. Primero vamos a ver los hechos, punto por punto, ¿vale? ¿Qué pide Josué? Parece que pide que el sol y la luna se paren, ¿no? Hay comentaristas que dudan de esto, pero yo no voy a entrar ahí porque el texto parece bastante claro. ¿Por qué lo pide? Bien, ya lo hemos dicho, entre líneas en el texto parece bastante evidente, para tener más luz para poder acabar el trabajo que tenía todavía pendiente. ¿A quién se lo pide? En el versículo 12 vemos que Josué le habló al Señor, así que está claro que este milagro se lo pide al Señor. Pero, ¿cómo lo pide? Aunque la oración iba dirigida al Señor, podemos ver una orden directa de un hombre a unos elementos que están solamente bajo el control de Dios. Por eso, el autor de este libro, el libro de Josué, le parece asombroso y dice: no hubo día como a él, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre. Lo que hizo que aquel día fuese extraordinario no fue que hubiese más tiempo de luz. Otra vez. Lo que hizo aquel día extraordinario no fue que hubiese más tiempo de luz, sino que Dios escuchó la voz de un hombre. Este es el verdadero milagro. Es cierto que no se trataba de una oración cualquiera, pero iba dirigida a Dios. Y otra vez, ¿dónde está lo realmente asombroso? Pues lo milagroso es que Dios responda a la oración de un hombre. Es un milagro que Dios nos escuche y nos responda. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Otra vez, ese es el milagro. Es un milagro que podamos invocar a Dios y que Él nos responda.